Pues bueno, buenos días, mis queridos y amados hermanos. Gracias al Señor porque un día más podemos estar en su presencia y poder gozarnos a pesar de todas las circunstancias. Quería compartir con vosotros acerca del profeta Habacuc. El profeta Habacuc fue un profeta contemporáneo de Jeremías. Él vivió en ese tiempo en el que le tocó vivir a Jeremías. Y él vivió un tiempo que se quedó asombrado por lo que Dios le mostró en visión y le tocó profetizar. Entonces, es un tiempo que el pueblo estaba pasando, o la nación de Israel, y yo esto quiero acoplarlo a la situación que estamos viviendo actualmente hoy. Y quería decir, este libro lleva una enseñanza muy buena, y como es lógico, vemos a un profeta que es un hombre como tú y como yo, y ya lo dice Santiago también cuando se está refiriendo al profeta Elías, que era un profeta, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, que no somos perfectos, no somos como los ángeles, somos gente de carne y hueso. Entonces, en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, comienza así: la profecía que vio el profeta Habacuc. Él vio la visión y a él le tocó profetizar. Y entonces él, cuando ha visto en visión lo que va a acontecer a la tierra de Judá, él clama a Dios y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces él dice: bueno, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Yo oro a ti, clamo a ti, y tú ni siquiera oyes. Estoy dando voces a ti a causa de la violencia que está habiendo, y pregunta: ¿es que no vas a salvar? ¿No vas a hacer nada? Porque me haces ver iniquidad. Le está preguntando: ¿por qué me estás haciendo ver todo esto? ¿Por qué tengo yo que ver esta situación en la cual me envuelvo? Dice: y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Esto es la situación que está viviendo la tierra en aquellos días, la tierra de Judá, Israel. Por lo cual la ley se debilita. Daros cuenta, la ley no está funcionando. Y el juicio no sale según la verdad. Los juicios no se estaban haciendo según la verdad. Una situación de la que estamos viviendo hoy. La ley se ha debilitado, no tiene fuerza. Y los juicios no se están haciendo conforme a la verdad. Están siendo amañados. Dice: por cuanto el impío asedia al justo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? El malo está asediando al justo. Por esa causa es por la que está la justicia siendo torcida. Y él dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra, le está diciendo el Señor, en vuestros días, que cuando se os contare no la creeréis, porque esa obra aún no la había hecho el Señor, lo que iba a hacer. Dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y ya veis la situación que estaba viviendo Judá. Era una situación caótica a nivel moral y espiritual. Y Dios se ha propuesto en su corazón de destruirla, de hacer una obra tremenda, que, como dice, cuando la hagáis no la vais a poder creer. Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer Dios? Dios ya tiene en su corazón de traer a los caldeos, a los babilónicos, y venir y arrasar Jerusalén, arrasar Israel y llevárselos cautivos. Son veloces sus caballos, son como leopardos, rapidísimos. Son sus jinetes crueles. Van a hacer cosas terribles.
Y esto va a hacer que el profeta se quede verdaderamente asombrado de Dios y con lo que piensa hacer. Todo esto quiero trasladarlo, hermanos, a lo que nosotros estamos viviendo en estos días. Quiero decir, la fecha del libro en la cual se escribe el libro de Habacuc, pues fue aproximadamente en el año 605 a.C. Fecha de la victoria de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor estaba luchando contra los egipcios en Carquemis y Siria. En el año 597 a.C., cuando entonces ya los ejércitos babilónicos invadieron a Judá, la asitiaron y la destruyeron. Entonces él dice, perdón, Dios le dice, mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que cuando os la contaren no la creeréis. Él está viendo la visión, tiene que profetizarlo. Y está anunciando que Dios va a hacer algo, que Él lo va a profetizar, pero que ellos no se lo van a creer, porque no pueden pensar que la situación que ellos estaban viviendo de paz y tranquilidad se iba a cambiar, se iba a tornar en un asedio y en una destrucción tan fuerte por medio de un ejército tan poderoso. Entonces, nosotros, amados, hace un año, nosotros no pensábamos ni siquiera que pudiese acontecer lo que hoy está aconteciendo en estos días nuestros. Si nos lo hubieran contado, nos los hubieran profetizado, alguien que Dios le hubiera hecho ver la visión y él lo hubiera profetizado, nosotros no lo hubiéramos creído. Porque nosotros somos más bien dados a creer en cosas buenas, en cosas positivas, pero nunca a creer en los juicios de Dios. Y más cuando nosotros estamos viviendo un tiempo bueno, como el que estábamos viviendo en enero y febrero del año 2020, que acabábamos de salir de unas fiestas de Navidad, de disfrute, de comer, de beber, y ahora en un tiempo en enero de rebajas, de gastar, de seguir funcionando, y nos hubieran profetizado algún siervo de Dios que hubiera visto lo que Dios iba a hacer, porque si os dais cuenta, nadie, por tanto profeta que hay en la tierra ahora, según dicen, ninguno profetizó que Dios enviaba una plaga para el 2020. Ninguno de los profetas profetizó tal cosa. Todos profetizaron de bienestar, del año bueno, del 2020 sería el no va más. Ahí todos los profetas patinaron. Y Dios, como es lógico, él dijo, ved, él le dijo, mirad entre las naciones, observad, en España, en Francia, en América, en Sudamérica, en África, en Rusia, en cualquier nación. Y asombrémonos por lo que Dios ha hecho en estos días nuestros. Si nos lo hubieran dicho lo que Dios iba a haber hecho, como dije antes, no lo hubiéramos creído, pero lo ha hecho. Entonces, ¿qué hace? Cuando ve esto, el profeta protesta, hace una protesta a Dios. ¿Por qué protesta? Como hombre, él ve, tiene un concepto de Dios que dice, y como tú, que yo creo que tú eres un Dios justo, eres un Dios santo, yo no esperaba que tú hicieras tal juicio sobre la tierra, comparando a los hombres, como dice la lectura, con peces o reptiles que no tienen quien los gobierne, y tú luego los vas a meter como en una red. Entonces, el Señor le dice a él, le contesta, sería muy bueno que leyera luego el libro de Habacuc, es muy bueno. Y en ello podemos vernos reflejados en lo que está pasando ahora. El Señor le respondió diciendo, mira, tú lo que tienes que hacer es escribir la visión y escríbela en tablas.
porque entonces se escribía en tablas de piedra o en barro, para que corra el que lea la visión. El Señor le dijo, tú lo que tienes que hacer es escribir la visión. Lo que yo te he hecho ver, tú ahora lo escribes. ¿Para qué? Para que el que lo vea, lo lea y lo crea, que eche a correr. Huya de todo esto. Entonces, él le dijo, que no sea tu preocupación, otra cosa. Tú lo que tienes que hacer es obedéceme. La visión que te he mostrado, porque claro, como el Señor dice que Él no haría nada, dice en Amós, Él no hará nada sin primero mostrárselo a sus profetas, para que sus profetas nos lo adviertan a nosotros y nosotros nos preparemos y huyamos de lo que viene. No nos quedemos ahí, esperando a que nos venga lo que tiene que venir. Entonces, el Señor le dice también a Habacuc que aquel que su alma no es recta cae en el orgullo. Y esto es lo que estamos viendo. Mirad a los gobiernos, mirad a la gente. Toda alma que no practica la justicia, que no es recta delante de la presencia de Dios, vive en orgullo. Es un puro orgullo lo que hay. Os damos cuenta en los políticos, en los presidentes de las naciones, en los ministros, en los presidentes de comunidades, en los políticos y en la gente del pueblo de a pie. Toda alma que no es recta tiene este problema. Es dada a caer en el orgullo. Y cuando caemos en el orgullo, es el problema que tenemos. No necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie. Podemos nosotros seguir hacia adelante. Pero Dios le dice, sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener muy clara en ese tiempo y ahora. Le dice Dios a Habacuc, pero el justo por la fe vivirá. Le está diciendo Dios al profeta. Esta misma expresión, cuando se está hablando de la fe en hebreo, se vuelve a repetir. Mas el justo por la fe vivirá. Este es el título del mensaje. Este es el mensaje para nosotros hoy. Hay unos ayes contra los que no son justos. Un ayes y dice, ay la que viene, ay la que va a venir, ay la que va a pasar. Pues dice, hay unos ayes. Te lo digo todo esto porque si hablar acerca de todo lo que es el libro, que no es largo, es corto, pero te doy todas estas pinceladas para que luego tú lo puedas leer y lo vayas. Lo que quiero decirte más que todo es el mensaje. Dice que hay algunos ayes contra los que no son justos. Algunos ayes, no todos. Dice, aquellos que confían en ellos mismos. Hay mucha gente que hoy en día está confiando en sí misma. Y Dios dice, hay de esos que confían en ellos mismos, que tienen la confianza en ellos, que siguen edificando casas, que no le importa lo que está pasando. Codician, son gente codiciosa, están aún deseando tener más. Es más, dice, y toman consejo, y no de Dios. Piden consejo, toman consejo de este, de aquel, a ver qué haré, cómo actuaré, pero no piden consejo a Dios para cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Pues ponemos la confianza en ídolos. Los ídolos, sean en hombres o sean en imágenes. ¿Qué hace ahora la gente? Poniendo la fe, poniendo a los científicos, en aquella que sale en la televisión y que hoy va a pasar esto, mañana va a pasar al otro, como si la fe debiera estar basada en ello. Esto es lo que pasaba antes, en los tiempos de Habacuc, y es lo que seguirá pasando. Pero esto a ellos no les sirvió de nada. Esto tampoco nos servirá a nosotros de nada. A pesar de todo esto, el Señor dice en el libro de Habacuc que Él está en su santo templo. Dios está sentado en su santo templo.
Por tanto, dice, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios está en su santo templo. Dios no está fuera. Es decir, Él está en el lugar donde debe estar. Y por lo tanto, toda boca calle delante de Él. No está todo en lo que los comentarios, en lo que se diga, en lo que se piense. Él está ahí en su sitio. Y esto que es lo que nos va a crear a nosotros, los que nos decimos que somos creyentes. ¿Confiamos en Dios o confiamos en los biólogos? ¿Confiamos en Dios o confiamos en los gobiernos? ¿Confiamos en Dios o confiamos en los consejos que nos puedan dar otros? No debemos más bien confiar en Dios, sabiendo que Él está ahí, que no se ha movido, que no tenemos que ir a buscar a Dios, no tenemos que ir a buscarlo. Él está ahí. Lo que tenemos es que ir a Él. Una cosa es buscar a Dios y otra cosa es ir a Él. Dios está en su santo templo. Dice, por lo tanto, calle delante de Él toda la tierra. No tenemos que ir a buscar a Dios. Él está en su sitio. No se ha movido de su lugar. No tenemos que ir preocupados. ¿Dónde está Dios? Dios está en su lugar. Esto a nosotros nos va a dar una confianza plena. Esto es lo que nos va a hacer tener fe. Habacuc ora a Dios. Veremos ahora después, quisiera leer esta oración. Él ora a Dios y le está pidiendo, en medio de la situación que están viviendo, que aún no ha venido lo que tiene que venir, que va a venir a arrasarlos. Él ve a un ejército poderoso, sanguinario, destructivo, que va a hacer un solar todo Israel. Y él por eso se quejaba, por eso ahora Dios le dice que lo que él tiene que hacer es afirmarse, si quiere seguir viviendo, que se fundamente en Dios, que si él es una persona justa, su justicia será la que hará que él viva delante de Dios. Habacuc entonces ahora ora en ese tiempo en el cual ve venir de tanta destrucción y tanta angustia. Él le dice, Señor, aviva tu obra a través de los tiempos. Señor, es tiempo de que avives tu obra a través de los tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que ser conscientes y ver a las naciones. ¿Qué le está pasando a las naciones? Porque no solamente es a nuestra nación, las naciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ver lo que hay. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar firmes. Dice que el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, ¿cuántas veces desde que estamos en la pandemia y me he conectado con vosotros y he estado presente con vosotros, siempre os he dicho, hermanos, que la fe no os falte, porque si te falta la fe, no tienes nada. Ni tienes a Dios, ni tienes nada. La fe es lo único que nos vincula con Dios, nos une con Dios, nos une con Dios. Nosotros necesitamos la fe. Si somos justos, nuestra vida depende de la fe. Entonces, Habacuc llega a la conclusión, veremos en la oración ahora cuando la lea, llega a la conclusión que ¿qué va a hacer él? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué puede hacer él? Él llega a la conclusión de que debe estar quieto cuando llegue ese día de la angustia. Él no puede hacer nada. Ya está predestinado de parte de Dios. Ya Dios ha dicho que va a acontecer, que va a suceder. ¿Por qué? Porque se ha falseado el juicio en las naciones, porque no hay ley, porque no hay justicia, porque el hombre no confía en Dios, el hombre confía en los hombres, en los ídolos, el hombre confía en los adivinos, el hombre confía en su propia fuerza. Y por esta causa Dios ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Y entonces los juicios vienen.
y está escrito, y al igual que Dios le dice a Habacuc, escríbelo, tú escribes la visión que has visto, escríbela, y el que la leyere que corra. Esto va a venir, lo crean o no lo crean, va a venir. Y vino Nabucodonosor y arrasó a Jerusalén y se los llevó cautivo y destruyó el templo y se llevó todos los utensilios. Entonces vemos como en esta oración él dice, ¿qué haré yo cuando llegue en este día de angustia y de dolor? Cuando esté en esta situación, pues lo que tengo que hacer es estar quieto en este día, cuando sea de tanta angustia. Cuando suba al pueblo que va a ejecutar el juicio con sus tropas. El pueblo de Nabucodonosor fue el instrumento por el cual Dios utilizó para ejecutar los juicios. Dios está empleando el juicio, está empleando el virus este que tenemos, por muy absurdo que sea. Es como un gran ejército, hermano, porque es un ejército poderoso de virus. No es un virus solo, porque un virus no está obrando en todas las personas. Es un ejército grande de virus que han subido del abismo para destruir a los hombres, para castigar las injusticias de los hombres y para que la gente se den cuenta de que se han aferrado a lo que no es Dios y que han falseado el juicio de Dios, imponiendo leyes que van en contra de los principios básicos de la soberanía del reino de Dios. Entonces, cuando suba el pueblo que va a ejecutar el juicio de Dios con sus tropas a Jerusalén, él dice, pues lo que voy a hacer yo es estar quieto. Voy a estar quieto, reposado, pero debo de estar como. Si quiero vivir, debo de vivir por fe. Entonces dice, llega a la conclusión diciendo a Habacuc, porque él sabe que después que el ejército destruya la ciudad, van a venir luego muchos problemas. Y uno va a ser la carencia de alimentos, el abastecimiento, va a venir el hambre, va a venir el dolor. Y entonces, si no él estaba preparado, porque él no podía hacer nada, lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Nosotros no podemos paralizar los planes de Dios, hermano. No reprendas, ni reprendas al virus, ni digas que no ni que sí. Los planes, los juicios de Dios, no hay quien los frene. Mira, Habacuc, él se dio cuenta que él no podía hacer nada. Él tenía un concepto de Dios tan justo, tan santo, tan perfecto, tan inmaculado, y no podía concebir que ese Dios que tenía un concepto tan grande de él, que él ejecutara unos juicios. Pero claro, él no se daba cuenta de todo lo que estaba pasando, que Dios estaba viendo el corazón del pueblo. Y eso es lo que nosotros no vemos. Nosotros no sabemos ni vemos lo que está haciendo el pueblo de la tierra, pero Dios sí. Entonces Dios, a pesar de que Él es justo, es misericordioso, es bondadoso, pero Él lo va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces Él llega a la conclusión y dice, a mí no me va a quitar el gozo nada. ¿Cómo no le va a quitar el gozo a este profeta? ¿Cómo no te puede quitar a ti el gozo del Señor lo que está pasando? Dice, aunque haya carencia de los frutos, está diciendo al final de la oración que ahora pienso leer con vosotros, de Habacuc, dice, aunque haya carencia de los frutos por causa del juicio que Dios va a ejecutar, aunque falten alimentos básicos como el aceite, el vino, que es el fruto de la vid, aunque no haya ovejas en los corrales y vacas para podernos alimentar, esto no va a ser un impedimento para que yo me alegre en el Señor y me pueda gozar en el Dios que me ha salvado. El Dios que me da las fuerzas. Entonces, el profeta Habacuc dice, Él es el Señor, el que me da en puesto de los pies que tengo, que son estos pies que tengo, me valen para andar por la tierra, pero son un impedimento para poder andar por los apriscos, por las montañas, por las alturas. Esto quiere decir, yo ando
sobre la tierra. Y Dios quiere que yo ande sobre las peñas, sobre lo alto. Porque si estoy bien en alto, podré divisar lo que hay abajo y estaré más cerca del cielo. Pero si estoy aquí en la tierra, andando sobre la tierra, mis pies andan sobre la tierra, yo no voy a poder divisar todo lo que pasa en la tierra y me será muy lejos el cielo. Entonces dice, Él es el que nos da pie, o el que me da pies como o semejante al de las ciervas. ¿Para qué? Para que yo pueda andar sobre las alturas. ¿Has visto las ciervas? ¿Cómo ves esos acantilados y cómo van andando ellas por esos acantilados? Que cualquier fiera, cualquier animal no puede ir por ahí. Sin embargo, ellas van porque tienen unos pies o unas patas, unos pies apropiados para poder andar sobre las alturas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a permitir que el gozo del Señor nos lo quite la situación que estamos viviendo. ¿No sabes que es un juicio que Dios está trayendo y que no podemos escapar de él? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer presa? ¿Vamos a hacer una presa para que Dios no pueda mandar el torrencial de su juicio sobre la tierra? ¿Acaso Dios nos ha mandado a hacer esto? Tenemos que reaccionar y hacer como Habacuc. ¿Qué puedo hacer yo? Yo tengo que correr y delante para que esta plaga a mí no me coja. ¿Qué tengo yo que hacer? Si yo leo la palabra, la creo, correré. Al avisado dice que ve el mal y se aparta, pero el simple va hacia el peligro, dice en Proverbios. Entonces, hermanos, si este será el mensaje para que te quede grabado en esta hora. Por lo tanto, dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres vivir en el Señor? Tú no podrás permanecer en el Señor jamás si no es por la fe. El justo permanecerá por la fe. Dice en Hebreos 12, es imposible agradar a Dios sin fe. Primeramente tenemos que saber que Él es real, que Él existe y que Él está ahí. Y nosotros tenemos que creerle. Tenemos que mirar ¿a quién? A Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirarle a Él, porque Él es la fe misma. Él es el autor, Él es la fe. Y mirando a Él no nos podremos hundir. ¿No tenemos el ejemplo de Pedro? Mientras que él miraba a Jesús a la cara, a sus ojos, él no se hundió en el mar. En cuanto dejó de mirar a él y miró hacia el viento y hacia el mar, hacia los lados y hacia abajo, él se hundió rápidamente. Nuestra fe debe estar fundada en Cristo. Es lo único que nos va a justificar ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres. Por lo tanto, el justo por la fe vivirá. Y quiero leer esta oración para que os deis cuenta, la oración. Oración tremenda, una oración con tanto talante. No es un rezo, a veces como nosotros a veces hacemos. Es una oración importante. De tal manera que esta canción va dedicada y luego los cantores en el templo la cantaban. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Ellos cuando empezaron a tocar los instrumentos de cuerdas llegaron a cantar tal vez varias veces esta oración de Habacuc. En el capítulo 3, y ya con esto voy a terminar, dice así la oración, se dirige el profeta Habacuc a Dios. Daros cuenta cómo actúa. Un hombre sabio, un hombre entendido, que es lo que Dios quiere que nosotros seamos sabios. Que veamos lo que está pasando y que actuemos como Dios quiere que actuemos. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigeneot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Quiere decir, en medio de los tiempos en los cuales estamos viviendo, da a conocer tu obra.
y Él lo está haciendo. Cuando estés airado con las naciones, con nuestra nación, acuérdate que eres un Dios de misericordia, como Moisés le dijo. Acuérdate, Señor. Dice, Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¿Dónde está escondido el poder de Dios? En su mano. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Acuérdate de esto. Los caminos del Señor no son nuevos, de hoy, ni de hace 2000 años. Sus caminos son eternos. Por lo tanto, acuérdate que estás sirviendo, creyendo en un Dios eterno. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Estamos viendo las tiendas de este mundo muy afligidas. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Cuando Dios da una palabra, son palabras seguras. Cuando Dios jura algo, como Él juró, no pudiendo jurar Dios por alguien más importante que Él, juró por sí mismo el Señor y dijo, no se arrepentirá, yo os doy a mi hijo, como el sumo sacerdote de Melquisedec. Así que Dios, las promesas que nos ha dado, que Él ha juramentado por sí mismo, estas promesas fueron palabras seguras. Dice que hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. El Señor ha salido, no te preocupes, el Señor ha salido para socorrer a su pueblo. Dios está socorriendo a su pueblo. Tengamos confianza en Él. Tengamos fe. Dios ha salido en esta situación que estamos viviendo a socorrer a su pueblo. Para socorrer a tu ungido. Para socorrer a todos aquellos que Dios los ha ungido. Sin embargo, Dios está traspasando la cabeza de la casa del impío. ¿Os dais cuenta? Descubriendo el cimiento hasta la roca. Dios está descubriendo el cimiento hasta la roca. El pecado del impío hasta la roca, hasta la cimentación. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Todos aquellos que se pongan en contra nuestra, el Señor se encargará de dispersarlos. Dice, cuyo regocijo era como devorar al pobre encubiertamente. El impío lo que quiere de una manera encubierta es devorar al pobre de una manera encubierta, pero Dios dice que va a descubrir hasta el cimiento y Él lo va a sanear todo. Caminaste el mar con tus caballos. Esto es como Dios, hermano, daros cuenta. Igual que Jesús caminaba por el mar, Dios camina sobre el mar con sus caballos. Sobre la mole de las muchas aguas. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Dice, claro, así es como lo cree Habacuc. Yo no sé cómo tú y cómo yo lo creemos. Debiéramos saber que tenemos un Dios poderoso, que Él cabalga sobre las nubes, que Él cabalga sobre el mar. Dice en el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. ¿Cuándo? Cuando vio todo lo que estaba pasando, todo lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo, lo que podamos pasar, puede causar esto en nosotros. Sin embargo, ¿qué dice el profeta aquí? Si bien, ¿qué nos tenemos que hacer nosotros? Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. No podemos hacer nada. Tenemos, como dice aquí, orar a Él y reconocer su grandeza.
No está todo en interceder o pedir por este o por aquel. Es reconocer la grandeza del Señor, proclamar su poder y su gloria, saber que Dios está en su trono, saber que Dios gobierna, que Él está ahí y que Él va a hacer juicio, pero que Él nos va a ayudar a nosotros. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿cuándo? Cuando el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Ahora el virus los miles, millones o miles de millones de virus que están atentando contra toda la humanidad. Nosotros, ¿qué podemos hacer sino estar quietos? Y cuando estamos viendo que este ejército está subiendo e invadiendo como especie de una tropa grande sobre la tierra, nosotros tenemos que sentirnos seguros y confiados. Y mira lo que dice en el verso 17. Esto no debe de impedir, a él no le impidió. Él dice, esto es lo que voy a hacer yo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice en el verso 17, aunque la higuera no florezca, porque si no florece no habrá fruto, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Está diciendo, aunque haya una gran crisis, que falte los alimentos, que es lo más importante, los alimentos para alimentar el cuerpo. Sin embargo, él dice, con todo yo me alegraré. Esto no va a ser un impedimento para que yo me alegre en el Señor. No podemos hacer como muchos, que en cuanto no satisface Dios el egoísmo personal de cada persona, lo dejan y se apartan. Sin embargo, ese no es el concepto que tiene Habacuc cuando ha comprendido y está glorificando en esa oración el poder y la gloria y la magnificencia del Señor. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿En quién tienes tú que gozarte? ¿En quién tengo yo que gozarme? ¿En quién nos tenemos que alegrar? En el Señor, en el Dios Padre de toda la creación, en Él, que Él nos ha dado salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. El Señor dice que es nuestra fortaleza. El Señor es el que nos da la fuerza. Él nos da las fuerzas para creer, para esperar, para seguir, para trabajar, para todo. Él nos da la fuerza, el cual dice que hace que nuestros pies sean como los pies de la cierva. Y al tener los pies como los de las ciervas, que nos está representando que para poder nosotros estar sobre las peñas, sobre la hendidura de las peñas, en la altura de ellas, necesitamos otro tipo de piernas. Y Él nos va a dar las piernas de la cierva. Esto es para que podamos remontarnos hacia la altura y poder estar en esas alturas buscando la presencia del Señor. Te dejo con esto. Los querubines, dice que los que centelleaban, dice que tenían pies como las ciervas. Tenían así los pies como las ciervas, como pezuñas. Y esto nos está representando que para estar con Dios tenemos que estar en las alturas. No podemos estar, aunque estemos en la tierra, nuestro corazón, nuestro espíritu esté en las alturas. Y para eso necesitamos otro tipo de piernas, semejante a ella. Y Dios te las va a dar. Concluyendo el mensaje, lo que Dios te dice, el justo dice que el justo vivirá por la fe. Pero lo que dice Dios, y te dice Dios en esta mañana, que el justo vivirá por la fe. Si quieres permanecer, si quieres vivir en Dios, quieres permanecer en Él, solamente hay una manera. Es que tú pongas tu fe en Jesucristo. Y si no, estarás metido en todo el problema y conflicto. El hombre confiando en cualquier cosa, menos en Dios. Así que, amado, con esto te dejo. El justo por la fe vivirá. No dejes de creer a Dios. En cualquier situación, en cualquier momento, cree en Dios. Confía en Él, espera en Él, estate quieto en Él. Él está en su santo templo. No necesitas que lo busque. Él nunca se escondió de nadie. Él está ahí.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vayamos ante su presencia, como dice el Salmo 100, con gozo, con alegría, con regocijo, y entremos por sus puertas con acción de gracias. Y Él nos recibirá con gozo, con alegría también, porque nuestro Dios nos ama y Él nos librará de todo mal. Que el Señor nos bendiga, mis amigos, mis hermanos, en esta hora.